El decálogo del poeta auténtico es una suerte de ensayo donde a partir de 10 conceptos que considero fundamentales, se propone el debate acerca de qué es una pieza poética de calidad. El punto número 1 tiene por nombre equilibrio entre la forma y el contenido y empieza con una cita de Víctor Shklovsky. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Los procedimientos del arte son el de singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto. Lo que ya está realizado, entre comillas, no interesa para el arte. Termina la cita. Henos aquí, yacentes en la época del cambio drástico, ergo la era de la incerteza. Somos abatidos por la incertidumbre incluso antes de procurar cualquier indagación profunda en la realidad. El poeta, aquel que Heidegger había encaramado en la vanguardia de lo auténtico, se ha olvidado del sentido y se ha entregado al dominio de la forma. Dejamos de preguntarnos por el qué y meramente nos abocamos al cómo. La inautenticidad, colonizando la poesía y poblándola de escritos carentes de todo contenido sustancial. Si bien la poesía es el texto lingüístico, el cual será más valorado por la forma que cualquier otro, el poeta no debe hacer abuso de la misma. Por el contrario, será mucho más grande si persigue significados hondos, y el que más triunfará en este aspecto es, como explica Shklovsky, o el creacionismo de Huidobro, aquel quien no conforme con la profundidad intelectual logre experimentar el devenir del objeto mediante un abordaje estético a través de la palabra. Aquel que supere la descripción del mundo creando mundos, creando realidad. De construir el escenario es la forma excelsa de crearlo y recrearlo. Punto número 2. Impacto emocional. Cita de Philip Larkin. Pareciera que estamos produciendo un nuevo tipo de poesía mala, no el viejo tipo que intenta conmover al lector y fracasa, sino una que ni siquiera lo intenta. Termina la cita. Decía Horacio Castillo, el que se propone solamente encontrar el sentido no accede al poema. El gran poeta platense reflexionaba sobre el impacto estético. Sabemos que la belleza ha dejado atrás aquellas fórmulas helenísticas de proporción, racionalidad, moralidad y se ha trasladado en la modernidad al plano de lo sensorial. El artista de la palabra no debe descuidarse en este aspecto. Aún el mundo clásico, ligado a las concepciones mencionadas de belleza, supo valorar la importancia de la catarsis. Incitábamos más arriba al poeta a perseguir creaciones
que satisfagan hondas sedes intelectuales. Pues bien, ahora le recordamos que no puede olvidarse de acometer a sí mismo con y hacia el corazón. Me permito resignificar una frase de Cortázar, gran literato como amante del boxeo. El texto largo gana por puntos, el texto breve lo hace por nocaut. Un buen poema debe ostentar la fuerza necesaria para impactar de lleno en las emociones del lector. Punto número 3. Eufonía, musicalidad. Cita de Mallarmé. Pensaba que la música ya la había puesto yo. Aquella habría sido la respuesta del poeta francés, nada más y nada menos que a Debussy, cuando uno de los más grandes compositores de los últimos tiempos le propusiera musicalizar un poema suyo. Pues, ya sea en el plano psíquico o en el plano físico, la palabra está hecha de sonidos. La constituyen uno o más fonemas. El poeta que no sea consciente de ello sucumbirá en cacofonías. Así como al hombre no le cuesta nada dejarse llevar por la corriente, tampoco le resulta difícil pasar de un extremo al otro de la noche a la mañana, una vez hastiado de habitar algún polo. Sin embargo, es muy raro que la verdad se ubique en un extremo, y más raro aún es encontrarla dejándose arrastrar por las modas. Hace medio siglo o más que la rima brilla por su ausencia. No obstante, a mí me parece que se trata de una herramienta muy interesante y válida a la hora de brindarle musicalidad a la pieza poética. Estoy seguro de que nos falta mucho para su reaparición. Mientras tanto, el artista de la palabra puede valerse de diferentes recursos en esta esfera, tales como la aliteración, el metro, la repetición de palabras e incluso versos. No me gustaría dejar de comentarlo, la dificultosa pronunciación de cualquier mezcla de sonidos es uno de los enemigos de la eufonía. Punto 4. Circularidad y compatibilidad de los elementos internos. Cita de Chejov. Si al comienzo de un relato se ha dicho que hay un clavo en la pared, ese clavo debe servir al final para que se cuelgue el protagonista. Escribía para el prólogo de Más Barro Julieta G. en relación a esta noción del gran cuentista ruso que, si un buen cuento debe resolverse recién en la última línea, una poesía de calidad no puede sino hacer de la última palabra aquella nota final que dé sentido a la partitura toda, aquel bloque imprescindible para la arquitectura del poema con la capacidad de engendrar una totalidad, un absoluto esférico, un pequeño cosmos. En ningún texto, pero máxime en un texto breve, pueden quedar cabos sueltos. Todo elemento en un texto poético debe poseer su razón de ser en función de una totalidad circular. El poema debe cerrar perfecta y armónicamente como lo hace un mandala, no de forma imprescindible en todo lo que atañe a su materialidad, pero sí en su representación simbólica. Es decir, asociaciones por significado y no solamente por significante, que el clavo de Chejov no muera en sí mismo, sino que tenga una continuidad. Por ejemplo,
En la poesía Tristeza de Domingo de Jorge Alorza, si la tristeza es amarga, es de mates que se lavan. Si la tristeza es ciega, es de muñecas sin ojos. La tristeza ciega engendra el elemento muñecas sin ojos, que no sólo representaría una imagen triste, sino que también se relaciona con la ceguera. He allí un ejemplo evidente sobre compatibilidad de elementos internos que aportan decididamente a la circularidad del poema. Punto número 5. Ingenio y originalidad. Cita de Dostoyevsky. Pero no sabemos ser originales ni siquiera para equivocarnos. Un error original, ¿acaso valga más que una verdad insignificante? La verdad siempre se encuentra, en cambio, la vida puede enterrarse para siempre. Termina la cita. En su irrupción, toda poesía es innovación. Hay en la aparición de un nuevo poema una nueva combinación de elementos léxicos, fonemas, grafemas y todo aquello que constituyen las palabras o unidades lingüísticas. Sin embargo, y acaso, paradojalmente siempre, en el caso de un texto poético de calidad, predomina lo instituido por sobre lo instituyente, incluso en los más vanguardistas. Son más las fórmulas que se repiten que las que se inventan, y así la poesía fue conservando cierta esencia, al menos hasta la llegada trágica pero necesaria de la posmodernidad. Se dice que el poeta posee una sensibilidad distinta, una inconformidad con el mundo que lo rodea y lo angustia, y por ello crea con cierto afán de modificar de alguna manera el estado de las cosas. Mi recorrido me invita a creer que hay mucho de eso pese a lo que decíamos unas líneas atrás. No caigamos en el ostracismo intelectual de creer que todo lo bueno ya ha sido escrito. El mundo cambia y cambia la forma de nombrarlo o viceversa. Aparecen nuevas realidades que nombrar o configurar. La palabra estructura al mundo. Ese es uno de los motivos por los cuales la esencia poética del pensar guarda el reino de la verdad del ser. Siempre habrá originalidad en la aparición de un texto poético, pero el poeta preocupado por la calidad de su producción debe evitar enterrarse en lo trillado. No hay necesidad de romper dadaístamente, de hecho, se pueden experimentar los límites últimos de una fórmula dada y allí no se dará a luz sino un resultado provisto de gran singularidad. Si la experiencia, etimológicamente, tiene que ver con el fugarse de un adentro, un dejarse tomar por la intemperie, la experiencia de la poesía será, entonces, el escaparse del perímetro que cerca la actividad artística y encarnar el devenir de la belleza. Arriesgarse a nuevas formas de arte, aunque el peligro sea la incomprensión, la desconexión, incluso el oprobio. Punto 6. Lo visual. El límite no está fuera del lenguaje, dice Deleuze, y continúa, sino que es su afuera. Se compone de visiones y de audiciones no lingüísticas, pero que sólo el lenguaje hace posibles. También existen una pintura y una música propias de la escritura,
como existen efectos de colores y de sonoridades que se elevan por encima de las palabras. Vemos y oímos a través de las palabras, entre las palabras. Termina la cita. La materialidad de la palabra involucra lo visual. Los grafemas contribuyen a la conformación de los bloques lingüísticos. Allí también radica la belleza de la poesía. Triste de aquel servidor de la palabra que disponga sus versos sin reflexión alguna sobre la ubicación que ocuparán en la hoja los mismos. Sin embargo, es forzoso aclararlo. La poesía no se limita a hacer un dibujo o una pintura, y lo visual puede entrar en conflicto con lo sonoro. Hallar el equilibrio adecuado a cada situación para resolver esta posible tensión no es sencillo y no hay una única manera de hacerlo. Justamente depende de cada poema. Tanto en la poesía como en la vida siempre hay que elegir entre dos o más caminos. El camino elegido nos dará sus bondades particulares, pero hará que perdamos las amabilidades del sendero que abandonamos. Es así pues que si optamos, por ejemplo, por la vía, que significa atender a lo acústico, inexorablemente vamos a abandonar en mayor o en menor medida el camino que prioriza lo visual. Esto se da porque nos encontramos en ocasiones donde, para brindar la musicalidad deseada al poema, cambiamos de verso o estrofa, otorgando una forma visual que no es prioridad, sino que está sujeta al ritmo de lectura, a lo sonoro. Lo acústico y lo visual habitan o pueden habitar un plano físico y un plano psíquico. No solo visualizamos u oímos la materialidad de la palabra, sino que a partir de las palabras construimos imágenes y sonidos, pero principalmente o más fácilmente imágenes. Para Ezra Pound, la poesía nace de la unificación de solamente tres elementos y uno de ellos, lo que él llama fanopea, está referido a esta capacidad de crear imágenes. Si pensamos rápido en poesía, la asociamos más con lo sonoro que con lo visual, pero no por nada el verbo imaginar emerge de la imagen, no del sonido. Punto número 8. Imprevisibilidad y heterogeneidad. Cita de Leopardi. Para la felicidad son menos nefastos los males que el aburrimiento. Muchos le reprocharían irónicamente, respondiendo al gran poeta italiano, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pues bien, a muchos, máxime luego de 2 siglos, pueden resultarles tediosos los poemas de Giacomo Leopardi. No es mi caso. Sin embargo, esto nos lleva a pensar que si se pretende generar efectos en el lector, cualesquiera sean estos, podría tornarse ineludible conocerlo, pensar las características del receptor a quien está dirigido el escrito. Empero, si el poeta tiene por bien recurrir a, por ejemplo, la imprevisibilidad, descubrirá que en la gran mayoría de los casos ocurre un efecto positivo en el destinatario. Así, en la situación concreta de la contienda contra el hastío, será de suma utilidad el recurso de la heterogeneidad. El aburrimiento es uno de los infiernos por excelencia. El hombre huye del mismo cual huye de la muerte. Uno de los efectos del hastío, sabemos, consiste
en la alteración del tiempo. Así pues, al habitar el tedio infernal, 70 minutos pueden ser eternos. Podríamos pensar, pues, que sumergirse en el aburrimiento, detener el tiempo, es demorar la muerte. A priori seductor, pero si lo pensamos unos pocos segundos, no vale la pena. Comentaba César Aira: la literatura es una actividad tan rara que a veces los defectos sirven más que las virtudes. De hecho, los escritores muy virtuosos suelen ser los más aburridos. Prefiero a Borges, que decía: si un libro les resulta tedioso, déjenlo. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. Punto 8. Dedicación y paciencia. Cita de Horacio: estudiad los modelos griegos, leedlos noche y día, condenad todo poema que no ha sido depurado por muchos días de corrección. La drasticidad del cambio contemporáneo nos sumerge en la era de la inmediatez. La perdición caerá para todo poeta que se pierda en dicha vorágine y no reivindique la lima de Horacio, pues no solamente su obra será impregnada de ilegitimidad, sino que además el producto raramente podrá superar una ignominiosa pobreza. Los poetas también van al baño. A veces es necesario expulsar, extraer de nuestros paisajes interiores aquello que ha ingresado y que no sirve para nada. Así fue, por ejemplo, que en el siglo pasado numerosos poetas expectoraron creaciones surrealistas. El arte necesitaba dar una respuesta a los postulados freudianos que revolucionaron profundamente los ámbitos intelectuales. El único problema es que luego se olvidaban de tirar la cadena. Llámese cadáver exquisito, escritura automática, etc. El buen escritor engendra la obra y la va criando, educando, limando. Cuando entiende que la misma ha alcanzado cierta madurez, la publica. Esa obra es, entonces, como el hijo que parte de casa. Desde ese momento el texto se vuelve independiente de su padre. La obra publicada ya no le pertenece al autor, o al menos su creador ya no puede decidir por ella. Así, se vuelve menester considerar que hay arte de mayor y menor calidad. El poeta crecerá en esta disciplina leyendo y releyendo a los grandes exponentes de la historia universal, pero también a sus contemporáneos. Y es indispensable que exteriorice sus creaciones, esquivando aduladores, con el fin de obtener la mirada sincera de un otro, la cual debe ser usufructuada para dudar de absolutamente todas las certezas previas, con objeto de hacerse cada vez más consciente de aquellas pequeñas decisiones que lejos están de ser deliberadas, escudriñando día y noche los parámetros de la exactitud. Punto 9. Ausencia de baches. Cita de Hermann Hesse: si un animal o un ser humano concentra toda su atención y su voluntad en una cosa determinada, la consigue. Ese
es todo el misterio. Termina la cita. Muchas veces un segundo de distracción puede ser fatal. Lo mismo ocurre en la poesía. Un texto poético puede exhibir eminentes muestras de calidad, ya sea en sus primeros versos o estrofas, e incluso finalizar en un gran nivel metafórico o mediante la elaboración de una imagen impactante. Pero si un solo bloque de su arquitectura es precario, todo el poema no podrá sino demolerse. Es tarea del poeta, quien busque parir y educar un texto de primera calidad, identificar la excelencia y pertinencia de cada palabra, de cada verso, de cada estrofa, de cada imagen, de cada metáfora, etc. Y eliminar o perfeccionar aquellos elementos que no se encuentran a la altura. En el caso de que se decida suprimir en vez de mejorar, el poeta deberá saber que mientras más breve sea el texto, más fuerza de impacto debe poseer, más fuertes necesitarán ser las imágenes para lograr ese knockout que nos proponía Cortázar. Punto número 10. Polisemia. Cita de Octavio Paz. Algunos desesperados de talento oponen a las facilidades un texto impenetrable, recurso suicida. La verdadera defensa de la obra consiste en irritar y seducir la atención del lector con un texto que pueda leerse de muchas maneras. El gran poeta y ensayista mexicano lo enuncia de manera magistral. La capacidad polisémica es una característica mediocre, holgazana y penosa si no hay al menos una lectura accesible e indiscutiblemente válida y universal, una interpretación con el suficiente peso textual para no pender de un hilo, una significación que no esté agarrada de los pelos, que se pueda imponer sin la necesidad de que nos parezca una exégesis demasiado forzada. Un recurso muy válido en este sentido es elegir partir de la cotidianidad más próxima, dejando los indicios suficientes para al menos una reflexión verdaderamente trascendental. Ya en sus últimos años le preguntaron a Borges qué opinión le merecía la obra de Alberto Girri. De Girri puedo decir esto: a veces no lo he entendido, pero siempre que lo he entendido lo he admirado. A veces el poema me ha excluido, sin duda por incapacidad mía, no por torpeza suya. Yo querría conversar con él y querría pedirle humildemente explicaciones sobre algunas cosas. La humildad en esta respuesta del máximo escritor de la literatura argentina es totalmente nula y no hizo más que sepultar en el imperioso olvido a un gran poeta que muchas veces pecaba de hundirse en las facilidades de un texto impenetrable, como dice Octavio Paz, quien de todos modos lo admiraba,
acaso por sus escritos más próximos a lo comprensible. Si hay al menos una lectura contundente, ahí sí la polisemia pasa a ser una de las grandes virtudes que puede alcanzar un poema. Así concluye el decálogo del poeta auténtico. Como decía al principio, una invitación a pensar, a debatir qué es aquello que hace que surja un poema de calidad.